Bueno, como hemos comentado, una de las principales demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se ha estado manifestando desde inicios de mes en la capital de la República, que está pues formalmente en una huelga, o por lo menos dicen estar en una huelga, pero una de sus principales demandas es que se derogue la ley del ISSSTE 2007. ¿Es viable derogar esta ley? Bueno, vamos a comenzar con ¿qué es esta ley? Y vamos a platicar al respecto con Pedro Vázquez Colmenares, experto en pensiones y seguridad social, exdirector de prestaciones económicas, sociales y culturales del ISSSTE. Pedro, gusto que estés nuevamente con nosotros en el programa. Buenos días. Muy buenos días, Pascal, a ti y a tu auditorio. Bueno, comencemos con qué es la ley del ISSSTE. La ley del ISSSTE es una ley de la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado y en materia de pensiones tiene dos regímenes. El de las cuentas individuales, vigente desde el año 2007, casi 20 años, y el remanente de la ley anterior, que era una ley ya con muchos problemas financieros, que se llama el régimen del 10º transitorio. Hay trabajadores en ambos casos, aproximadamente 1 millón en el caso de cuentas individuales y aproximadamente 600,000 en el caso del 10º transitorio. Ya, y hay todavía personas, trabajadoras de servidores públicos, pues, que aspiren a jubilarse por el régimen del 10º transitorio, o ya esa fase ya terminó. No ha terminado, se han ido pensionando durante estos últimos 20 años, pero siguen vigentes. Las exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es que se quite la ley del ISSSTE, se abrogue, es el término jurídico, Ujú. para regresar al sistema anterior, que era un sistema que en 2006 ya estaba formalmente quebrado, porque no había los suficientes cotizantes, había muy bajas cotizaciones Ujú. y la jubilación se obtenía sin edad mínima de retiro. Entonces, los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, de la educación, que entraban a una normal a los 18 años, podían retirarse a los 46, 48 años de edad y esperar hasta los 80 que ahora viven, Ujú. que tuvieran una pensión que pagamos en realidad todos los ciudadanos, porque las pensiones del ISSSTE, pues todo lo que se contribuye, incluyendo lo de los trabajadores, salió de la bolsa del Estado. Entonces acaba, y como el gobierno no produce dinero, sino lo Ujú. capta de los ciudadanos, pues al final se paga de la bolsa general. Entonces, Sí, perdóname, adelante, por favor. así que lo que quería decir es que las demandas reiteradas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sobre abrogar la ley del ISSSTE, francamente, son, digamos, aún menos viables que lo eran hace 20 años cuando se tuvo que reformar la ley. Ya. ¿Cuánto recibe en promedio alguien, en promedio de su salario, en porcentaje de su salario, quien se ha jubilado en los últimos 20 años por una cuenta individual? En el caso del ISSSTE, las contribuciones son un poco mayores por los trabajadores, 6% contra 1,125 en el caso del IMSS, pero los patrones del IMSS aportan más que el gobierno. Ujú. Entonces, acaba siendo, digamos, una tasa de reemplazo, se llama, el monto de la pensión que reemplaza tu último sueldo, aproximadamente del 35 a 40%, Ujú. más el copete que se le puso por el Fondo de Pensiones del Bienestar. En el caso de muchos trabajadores será hasta el 100% de su último sueldo de cotizado. O sea, sí están algunos trabajadores, entre ellos los maestros. Todos los servidores públicos que tengan hoy un sueldo de cotización, digamos, inferior a 18,000 pesos, Ajá. van a recibir un copete mensual para Para llevar alcanzar su eso. pensión Sí. al 100%. Ya, y los maestros, bueno, no todos, desde luego, pero muchos ganan eso o un poco menos, ¿no? Yo creo que unas 3/4 partes de los maestros ganan eso o menos, Ujú. por lo tanto, la mayoría del magisterio sí está beneficiado Con el con cien tasas por de ciento. reemplazo de hasta 100% en el caso de cuentas individuales. Y ahora en un sistema que disminuyó la edad de jubilación el año pasado por las Ujú. presiones políticas que hubo, y ahora es un sistema que va a costar
a los contribuyentes 100,000 millones de pesos más las jubilaciones del décimo transitorio en el ISSSTE. Ya, sí, porque se redujo la edad de jubilación, ¿no? Fue una de las negociaciones. Les hicieron la concesión Ujú, de congelar, fue el término que se usó, las edades y permitir que una gradualidad para que se pudieran jubilar ujú. con edades más cortas. A ver, entonces si dos terceras partes, creo que me decías, se jubila con el 100% de su salario, la tasa de reposición, por decirlo correctamente, ¿por qué la insistencia en regresar al sistema solidario y abrogar el sistema de cuentas individualizadas? Bueno, yo creo que porque no hay mucha conciencia de lo que cuesta una pensión y Ujú, para qué se hizo. Empiezo por esto segundo. Las pensiones no son meritorias. Las pensiones son seguros para proteger a los ciudadanos de la pobreza en la vejez. ujú, Y es por eso que nace la pensión, para darte una red de protección de sostenibilidad suficiente y digna y que no caigas en pobreza en la vejez, ujú. cosa que no es el caso de ningún servidor público cotizante al ISSSTE. Y la vejez, pues se define por una edad. En el caso de la ley del Seguro Social es a los 65 años. Sí. Y los maestros lo que quieren es que no tener edad mínima de jubilación. Entonces, que a finales de los 40 o principios de la edad de los 50 ya puedan jubilarse y entonces estar 30 Ujú. años en ese proceso, pero no hay dinero para sostener ese compromiso financiero. Por eso la presidenta lo ha dicho con mucha claridad, no hay las condiciones presupuestales para Ujú. aceptar la abrogación de la ley del ISSSTE. Y es que es cierto, sería, según los cálculos oficiales, un costo de 20% del PIB retirar la ley del ISSSTE Ya, y regresar a los sistemas y reglas anteriores. entonces, digamos, el corazón de esa propuesta es que la CENTE no quiere una edad mínima de jubilación, quiere simplemente que se le apliquen los años trabajados y poderse jubilar a partir de los años trabajados. Además de que la ley anterior exigía menos cotizaciones a los trabajadores. Ujú. Entonces, Ah, no quieren edad mínima, sí. quieren pagar menos y que los mantengan por 30 años los contribuyentes. Ya, y eso costaría 20 puntos del PIB, según se dijo hoy en la Vein- mañana. vein- 20% del PIB. Así Ya. es, sí. Es una cantidad que las finanzas públicas no están en condiciones de manejar, Ujú. pero creo que aún si lo estuvieran, eso generaría una diferencia enorme e injusta entre las reglas que se ponen del lado del Seguro Social con las Sí. reglas para los servidores públicos y todavía peor si se otorgan por la presión de un grupo que la verdad es que nunca queda contento con lo que obtiene. Ya de por sí, ¿verdad? Por lo que nos estás contando, ya hay diferencias importantes entre quienes se jubilan por el Seguro Social y quienes se jubilan por la ley del ISSSTE, ¿no? Ya hay diferencias. Son diferencias acumuladas porque son dos sistemas que nacieron en los inicios de los años 60 Ujú. con razones y propósitos diferentes. Sí. Así que lo justo sería que hubiera una uniformidad de beneficios y de condiciones y de aportaciones. No lo hay y aún así los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque no son todos los maestros, Ujú. sí están en una posición extrema solicitando pues que se les paguen los beneficios, que al final es un pago de privilegios, Pascal. Sí. Con todo respeto, no existen las razones, además de las condiciones financieras, para que se les otorguen estos beneficios pensionarios Sí. a los trabajadores, cuando del lado de las cuentas individuales, que es el sistema general ya consolidado, Ujú. se han hecho mejoras y se pueden seguir haciendo mejoras en las contribuciones que el patrón público ponga a la cuenta individual. Y mejoras en la administración y mejoras al pensionista, que yo creo que Ujú. es una oportunidad muy grande que se tiene para mejorar
a través del pensionista el monto a ahorrar en las pensiones. Ahora, y con esto termino. Ellos tienen un argumento que es que en la campaña electoral la presidenta ofreció abrogar la ley del ISSSTE. Sí, muchos hemos escuchado que así lo hizo y después pues llegas y ves las cifras que no conoces y Uh entonces pues tienes que reaccionar con responsabilidad. Yo prefiero una presidenta que dice no hay los recursos y -huh. evita un colapso financiero a quien prefiere no reconocer que no tenía el dato exacto. Es mucho más responsable del gobierno federal explicar las razones de por qué no se puede y poner -huh. sobre la mesa opciones de mejora al sistema de pensiones que sean diferentes. Bueno, Pedro, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. Se te agradece, muchas gracias por la invitación, saludos. Saludos, gracias. Pedro Vázquez Colmenares, experto en pensiones y seguridad social, exdirector de prestaciones económicas, sociales y culturales del ISSSTE.